Capítulo 20, verso 13. Vamos a continuar con la serie que estamos estudiando, que se titula El odio. Y el tema de esta noche que vamos a estudiar, que vamos a enseñar, se titula El sexto mandamiento, dentro de esta serie del odio. Estamos en Éxodo 20, 13. Un pasaje fácil de memorizar, ¿verdad? ¿Qué dice? No matarás. Fíjense que cuando la Escritura habla de que ya no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia, cuando hay que saber a qué ley se refiere. Cuando hablamos de la ley en el Antiguo Testamento, había varias clases de leyes. Están las leyes morales de Dios, que son los 10 mandamientos, que precisamente están en Éxodo 20. Las leyes ceremoniales, que es en donde se daban las instrucciones a los sacerdotes de cómo hacer el sacrificio. Las leyes civiles, que es cuando el Señor le dijo a Moisés: y si un prójimo extraviare el objeto que tomó prestado, tendrá que pagarlo, y si matare a la vaca por alguna situación, tendrá que pagar, etcétera. Esas son leyes civiles. Cuando la Biblia habla de que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, no se refiere más bien se refiere a la ley civil y a la ley ceremonial. Es decir, ya no tiene que estar un sumo sacerdote ofreciendo un becerrito o una ovejita por la expiación de sus pecados y mis pecados, ¿o sí? Ya no estamos bajo esa ley, pero la ley moral de Dios sigue vigente, hermanos, y es eterna, que son los 10 mandamientos precisamente. Esa ley moral de Dios es eterna hasta que el Señor venga, tiene una vigencia. Es evidente que hoy ya no necesitamos de un sumo sacerdote. El libro de Hebreos está dedicado a enseñarnos que Cristo es el supremo sacrificio, el sumo sacerdote por excelencia. Pero la Biblia, cuando habla de que ya no estamos bajo la ley, es decir, ya no estamos bajo la ley ceremonial, en este caso aplicándose de esa forma, pero la ley moral de Dios, el Antiguo Testamento, sigue vigente para nosotros y tiene muchos principios, es decir, verdades que hoy en día podemos aplicar. Este es uno de los mandamientos, mis hermanos, más cortos, por así decirlo, pero debemos considerar que cuando Dios dio la ley, en Éxodo 20 precisamente, el no matar no implicaba solamente el asesinar como un acto físico. El estudiar los 10 mandamientos se debe hacer o se debe realizar con minuciosidad, porque hay que ver la causa por la cual Dios estableció los mandamientos, no solamente el mandamiento en sí. Porque de no matarás, yo creo que todos o la mayoría de aquí pues no hemos infringido este mandamiento, ¿o sí? Aparentemente. Pero vamos a ver qué nos habla la Escritura acerca de este mandamiento. Y vamos precisamente al Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 21. Recuerde que la serie es el odio, precisamente. En el libro de Mateo, capítulo 5, el Señor está exponiendo la Escritura, se encuentra en el Sermón del Monte, precisamente. Unos versículos antes el Señor habla de las bienaventuranzas, etcétera. Y a partir del verso 21 el Señor empieza a hablar y a explicar este mandamiento, el que leímos, el sexto mandamiento, que es el tema de nuestra enseñanza. ¿Estamos todos en Mateo capítulo 5, verso 21? Bien. El Señor Jesús les dice a los oyentes, entre ellos fariseos, público en general, creyentes, no creyentes, etcétera, principalmente estudiosos de la ley, y les dice: oísteis que fue dicho a los antiguos que no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esto es correcto, ¿verdad? Les dice en el verso 22, pero yo os digo. Hemos explicado, hermanos, ahorita continuamos con la lectura, que pero yo os digo no es una contradicción a la ley. Es decir, el Señor Jesús no estaba diciendo: no es cierto lo que ustedes leyeron, yo les voy a decir lo que sí es cierto. La palabra oísteis, cuando les dice el Señor Jesús en el verso 21, oísteis que fue dicho, oísteis significa: han estudiado superficialmente la ley o han visto superficialmente la ley. Recuerde que los fariseos y los escribas eran hombres expertos en la interpretación del Antiguo Testamento. Entonces el Señor les dice: oísteis, es decir, han estudiado superficialmente.
Esto era una confrontación fuerte, ¿verdad? Para un maestro de la ley, el que le digan, no estudiaste bien. Y tristemente a veces los cristianos así estamos, hermanos, como los fariseos de los tiempos del Señor Jesús. No escudriñamos la Escritura. Lamentablemente la Biblia es el libro más leído, pero menos estudiado. Y la Escritura hay que estudiarla, no hay que leerla. Hay que escudriñarla, escudriñar las Escrituras, dijo el Señor Jesús. Escudriñar significa estudiar profundamente o escarbar. Y todo cristiano, usted y yo, estamos llamados no solamente a leer un versículo diario o tener nuestro devocional leyendo 2 o 3 versos, que es bueno, sino escudriñar profundamente, meditar profundamente en un versículo. Eso lleva tiempo, ¿verdad? La pregunta sería, ¿cuánto tiempo invertimos a eso? A la vida eterna, porque esas son cosas de vida eterna. Cuando les dice el Señor, pero yo os digo, en el verso 22, ese pero yo os digo, repito, no es una negación a la ley del Señor Jesús, sino es una interpretación correcta. Es decir, pero yo les doy la interpretación correcta del sexto mandamiento. ¿Y cuál es la interpretación correcta que el Señor Jesús le da? Que cualquiera, verso 22, que se enoje contra su prójimo, ¿qué pasó? Será culpable de juicio. Está tremendo esto, ¿verdad? Note aquí que los maestros de la ley, o todo cristiano que no profundice en las Escrituras, interpretan de manera externa solamente la prohibición de no matar físicamente a alguien. Pero para el Señor Jesucristo, tal interpretación era defectuosa, es decir, incompleta, ya que ellos, los fariseos, hermanos, no daban importancia a las pasiones que dan como resultado los asesinatos, pasiones como el odio, amargura, rencor, envidia. Note esto, el Señor Jesús aquí les hace ver y nos va a enseñar que hay más de una manera de violar el sexto mandamiento. ¿Cuál es el sexto mandamiento? No matarás. Vamos a Santiago capítulo 4 versículo 1. La carta que escribe el apóstol Santiago a las 12 tribus que se encuentran en la dispersión, capítulo 4 versículo 1. Santiago 4:1. ¿Estamos todos ahí? Bien. Hace una pregunta el apóstol Santiago y dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, de nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros? ¿De dónde vienen las guerras, hermanos? Los asesinatos, los pleitos. ¿De dónde vienen las divisiones familiares? ¿De dónde vienen los problemas en el hogar? ¿De dónde viene todo eso? De nuestras pasiones. La violación al sexto mandamiento tiene su origen fundamental ¿en qué? En nuestras pasiones, hermanos. Ahora, ¿qué son las pasiones? Las pasiones incluyen nuestro carácter, incluyen nuestra personalidad y cuánto más aquel carácter que no ha sido moldeado por la palabra de Dios, ¿verdad? La gente dice, o regularmente decimos, es que yo soy así, esa es mi forma de ser y así hablo de fuerte y así soy y así me voy a morir, casi dicen, ¿verdad? Es su pasión, pero la Biblia no enseña eso. O sea, el Señor nos dio una personalidad a cada quien, pero esa personalidad tiene que ser moldeada por la palabra de Dios. Pero las guerras, los asesinatos o la violación al sexto mandamiento, que es no matarás, proviene, según el apóstol Santiago, ¿de dónde? Del corazón, de nuestras pasiones, mis hermanos. Regresemos rápidamente a Mateo capítulo 5, ahí donde estábamos, verso 21. Vamos a ser ágiles en nuestra lectura, en nuestra búsqueda de los versículos bíblicos. Mateo 5, 21. ¿Qué dice el Señor Jesús? Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su prójimo, ¿qué pasará? Será culpable de juicio. Cuando el Señor Jesús dice cualquiera que se enoje contra su prójimo será culpable, aparentemente las palabras del Señor Jesús parecen contradecirse con las palabras del apóstol Pablo. El apóstol Pablo dijo, airaos, pero no pequéis, ¿verdad?
Dicho sea de paso, no está dando permiso el apóstol Pablo para airarse, hermanos, sino está dando una advertencia. Fíjense, la palabra enojar que utilizó el Señor Jesucristo aquí, cuando dijo cualquiera que se enoje contra su hermano, recuerde que el Señor Jesús está exponiendo acerca del sexto mandamiento, no lo olvide, ¿ok? Entonces, cuando dice el Señor Jesús, cualquiera que se enoje contra su hermano, la palabra enojar viene del griego orgizo, con J, que significa encolarizarse. Orgizo es la característica de una persona iracunda, hermanos, que pierde el control cuando lo provocan, o que cae muy fácil en una provocación y que rápidamente quiere responder y quiere agredir, y quiere atacar a alguien. La palabra que usó el Señor Jesús, enojarse, que es orgizo en el original, habla de un enojo muy profundo, de un odio, que te puede llevar precisamente a cometer una acción en contra de tu prójimo, de tu semejante o de tu familiar. Orgizo es un sentimiento en el que se le da lugar a la carne, es un sentimiento que da lugar al pecado, que puede llevar a matar a alguien. Este enojo es al que se refiere el Señor Jesús, es decir, un pecado, un enojo descontrolado. Cuando Pablo dice, airaos pero no pequéis en Efesios 4, es decir, Pablo está diciendo lo mismo que el Señor Jesús. Cuando te enojes, es decir, cuando te hagan algo, porque ¿a cuántos nos han ofendido, hermanos? ¿O cuántos nos han agredido? En el trabajo, cuando va uno manejando, ¿verdad? Continuamente se pueden dar las agresiones por el estrés que hay, el tráfico, etcétera. Y nos agreden con mucha frecuencia, ¿no? Se nos cierran los carros, tantas cosas. Cuando Pablo habla de airaos pero no pequéis, está diciendo, te pueden ofender y te van a ofender, porque en el mundo tendréis aflicciones, ¿verdad? Pero cuida de no llegar a ese grado de enojo que el Señor Jesús explicó, encolarizarse, orgizo. Entonces, esa es la advertencia de nuestro maestro, mi hermano, que cuando tengamos un problema, dígase con la esposa, con el esposo, dígase con el jefe de trabajo, con nuestro hermano, amigo, familiar, etcétera, te van a ofender, tú tienes que recordar las palabras del maestro, usted tiene que recordar las palabras del maestro y decir, bueno, me dolió y me molestó, pero tengo que cuidar de no encolarizarme o de no buscar la venganza, porque ya es pecado para el Señor Jesús. El reaccionar de una manera igual a la que te hicieron a ti y vengarte, o hablarle igual de mal, o decir ahora va la mía y ahora se aguanta, delante del Señor es una violación al sexto mandamiento. Es como matar, porque estás teniendo el mismo sentimiento que puede llevar a matar a alguien. Para el Señor Jesucristo, si te hacen algo y te ofenden y murmuras, si te hacen algo y te ofenden y contestas mal y hablas mal, ya estás pecando delante de Dios, palabras del maestro. Hoy en día, mis hermanos, nos hacen algo y guardamos rencores, no se diga por un día, dice la Biblia que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Hoy no guardamos rencores solo por un día, sino por años, hermanos. Años. Y te ofendieron hace 10 años, 15 años un familiar y no lo puedes olvidar. Ese es el tipo de enojo que el Señor Jesús reprueba y que te está llevando a pecar delante de Dios, mis hermanos. Hace 8 días que enseñó el hermano, el diácono Josué Guerra, estaba diciendo algo muy interesante. Yo estaba ahí sentado estudiando, escuchando lo que él enseñaba, y él hablaba acerca del odio que te puede llevar, el odio en las familias, que puede llevar a destruir una familia. Escuchen la enseñanza, estuvo de mucha edificación. Y él tocó un punto muy importante cuando dijo, a veces hay pleitos en la familia en donde los hijos se pelean y los papás, si no arreglan la solución, el pleito llega hasta los padres, ¿verdad? Y luego llega hasta los abuelos y ya la familia se dividió tremendamente por un pleitito de 2 chamaquitos de 5, 6 años, 10 años.
Y algo que debería ser controlado con sabiduría de parte de los padres, se descontrola totalmente y causa una división familiar tremenda, por permitir que el enojo o la ofensa llegara a convertirse en una raíz de amargura, como lo hemos estudiado también. Entonces, esa es una advertencia solemne del Señor Jesús, mis hermanos. Cualquiera que se enoje contra su hermano, dijo el Señor Jesús, será culpable de juicio. Será culpable de juicio. Ahora entiende por qué dice será culpable de juicio. Cuando dijo el Señor Jesús que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, se refería hay dos interpretaciones para esta condena del Señor Jesús. La primera es que Él se refería a que ese sentimiento te puede llevar a agredir a tu hermano, al grado de que tú tengas que dar cuentas ante una corte o un juez, ¿no? Si tú vas en la calle y se te cierran y te bajas y le pegas a una persona físicamente o le pegas en su carro, pues tienen que ir a parar a la delegación, ¿verdad? Es obvio. A eso se refería el Señor Jesús en una interpretación. El otro sentido de la interpretación válida también es que el Señor estaba diciendo que esa conducta o ese sentimiento, incluso si no diera a luz la agresión, si lo tenemos ahí, somos culpables de juicio delante de Dios. Delante de Dios. O tenemos que ser reprendidos delante de Dios. Entonces, si usted tiene eso en su corazón contra alguien, contra su hermano, usted está en una posición de ser reprendido o disciplinado por Dios. Por eso es que, qué tremendo el Señor Jesús, ¿verdad? Su palabra llega al corazón, hermanos. Sigamos leyendo en el verso 22 de Mateo 5. Cuando esté ahí me dice. Bien, la parte segunda del verso 22. Y cualquiera que diga, ¿qué palabra? Necio a su hermano, será culpable ante el concilio. Fíjense, la palabra necio, pues hoy en día en nuestra cultura, pues como que no es una ofensa grave, ¿o sí? Entonces, ¿el Señor Jesús estará exagerando? No. Ese es el problema de la traducción, las traducciones de nuestras Biblias, que a veces nuestras traducciones cambian un poquito el sentido de la palabra original y tenemos que recurrir a herramientas que nos permitan entender el significado de una manera más clara, más original. Precisamente cuando decimos en el original significa esto, el Nuevo Testamento fue escrito ¿en qué idioma? Los alumnos del instituto, en griego. ¿Y el Antiguo Testamento en qué idiomas fue escrito? En hebreo y en arameo. Por eso es que debemos para el Antiguo Testamento tener una herramienta que te ayude a interpretar o darte el significado en el hebreo y en el arameo, y en el Nuevo Testamento en el griego. No es que sepamos griego, no sabemos griego, pero el diccionario te lo dice. Entonces, en el griego, la palabra necio, mis hermanos, el sentido de esa palabra es una ofensa muy grave. Cuando la estaba estudiando, el decirle necio a alguien, hoy en día tú le dices, oye, eres necio, ¿verdad? Y bueno, no es una ofensa tan fuerte, pero en el Antiguo Testamento, en los tiempos del Señor Jesucristo, esta palabra que se tradujo como necio, era una ofensa que hacía alusión al poco valor que se le daba a otra persona. Es decir, tú no vales nada. Pero no solamente eso. Pablo, el apóstol Pablo, usó esta palabra cuando dijo que todos sus títulos, toda su carrera, lo tenía ¿por qué? Por basura. ¿Alguien sabe lo que significa en el original basura? Estiércol. No tengo que... ¿O sí? No, ¿verdad? Entonces, esa comparación que hizo Pablo de su carrera ministerial es la ofensa, como si nosotros le dijéramos a una persona de esa manera. ¿Entiende, verdad? Entonces es lo que significaba en ese tiempo. Entonces era una frase, era una palabra pues muy ofensiva, hermanos. Y noten, hermanos, cómo en nuestro corazón, derivado de las pasiones, es donde se gestan, donde empiezan a crecer las ofensas. Por eso cuide cómo habla, porque de la abundancia de su corazón, de sus pasiones, habla la boca.
Y una boca que se expresa de esta manera y que habla mal y que habla chistes en doble sentido, y no solamente que habla chistes en doble sentido, que se ríe de los chistes de doble sentido, es una boca, un corazón que hay algo que no está bien delante de Dios y que tiene que trabajar, hermanos. Si arraigamos un sentimiento como este en nuestro corazón, estamos en peligro de ofender y de maldecir a nuestro semejante. Este es el punto número 2. El maldecir a nuestro semejante es otra violación al sexto mandamiento, según el Señor Jesús. Ahora, note, hermanos, que en el verso 22, ponga ahí su vista, dice el Señor Jesús que cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ¿ante qué? Ante el concilio. El concilio en los tiempos del Señor Jesucristo era el Sanedrín. ¿Ha oído del Sanedrín, verdad? El Sanedrín era el concilio de Jerusalén. Se componía de 71 jueces. Tenían 71 jueces, todos familiares del sumo sacerdote en los tiempos del Señor Jesús. La base para la existencia de este concilio viene desde los tiempos de Moisés. ¿Se acuerdan que Moisés levantó 70 ancianos y consejeros? Entonces levantó a los 70 ancianos por el consejo sabio de Yetro, su suegro, Moisés siendo el 71. Y entonces en los tiempos del Señor Jesucristo se seguía esta tradición, que era buena en dado momento, y se creó el Sanedrín. El Sanedrín eran esos 71 consejeros y jueces que tenían su base en aquella tradición de Moisés. Entonces, cuando dijo el Señor Jesús, cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, el Sanedrín, que era el concilio, era el encargado de juzgar alguna falta que se cometiera a la ley del Señor. En esos tiempos sí se juzgaba tanto la ley moral, tanto la ley ceremonial y la ley civil. Hoy nuestras leyes civiles son diferentes a las leyes civiles de las de Jerusalén, ¿verdad? Es decir, hoy muchas cosas no aplican porque ya no andamos usted y yo sobre burritos, ¿no? Entonces es obvio. Pero en aquellos tiempos el Sanedrín era el encargado de juzgar asuntos de violación a los mandamientos, todos los mandamientos que había en el Antiguo Testamento. Incluso el Sanedrín tenía la autoridad de juzgar a muerte a las personas, siempre y cuando tuvieran la aprobación del Imperio Romano, o en este caso que tuvieran la aprobación del procurador romano. ¿Quién era el procurador romano en los tiempos del Señor Jesús? ¿Se acuerda? Pilato. Por eso es que cuando el Señor Jesús lo acusan de hereje, es decir, de violar la ley, porque él se decía Dios, lo llevan ante el Sanedrín, ante esos 71 jueces, 71 sacerdotes, jueces, y ellos habían declarado muerte, pero no podían matarlo sin la autorización del concilio romano. Por eso es que se lo llevan a Pilato y le explican todo, y Pilato dice: yo no hallo causa para que muera. Esa es la causa. Entonces el concilio, el Sanedrín, era el que se encargaba de valorar, de juzgar ofensas como estas, y sus ofensas, sus juicios, sus sentencias eran bastante fuertes, hermanos. Ellos eran muy rigurosos. No es el tema, pero usted puede estudiar las sentencias que el Sanedrín ponía a las diferentes violaciones en el Antiguo Testamento, y estaban gruesos, hermanos, ¿eh? Les gustaba mandar a matar a la gente. Y por eso el Señor Jesús los confronta y les dice hipócritas, e interpretan mal además la ley. Pero ¿qué es lo que estaba diciendo el Señor? Cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el Sanedrín, ante el concilio. Es decir, cualquiera que cometa esta falta no solamente está pecando contra Dios, sino se está buscando un problema grave ante sus autoridades. Y era un tipo de advertencia que cuando el Señor Jesús menciona el concilio, el Sanedrín, ellos inmediatamente dicen: es que están bien gruesos, ¿verdad? Esos son peores que, ¿cuál sería? ¿La federal o la judicial o cuál? ¿A cuál le tiene más miedo que lo paren? O al ambiental, ¿verdad? Hoy dicen que esa no te deja por... No sé, me estaba comentando mi papá hace como 15 días que si te paran la ambiental, es la que no te deja ir. Es así,
y se te pone bien gruesa, te revisa hasta el número de chasis casi, ¿verdad? Bueno, esos eran los ambientales de ese tiempo. Fíjese, vamos al verso 22. Y cualquiera que le diga que fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, aquí ya no ante el juicio, aquí ya no ante el Sanedrín, sino directamente ¿a qué quedamos expuestos? Al infierno de fuego. Fíjense, llamar fatuo al hermano, mis hermanos, sería el equivalente hoy en día de decirle a alguien: vete al infierno. Esa es la ofensa. El equivalente hoy en día sería: vete al infierno. Es decir, condenar a alguien al infierno. Ahora probablemente no le dices fatuo a tu hermano, ¿no? Y no se le dice fatuo a una persona. Pero el sentido es que si tú no ayudas a tu hermano, o tienes ese sentimiento y no lo corriges, como lo hemos enseñado aquí con amor, con humildad, con amable reprensión, es como si tú estuvieras enviando al infierno a tu hermano al que estás ofendiendo. Es decir, cuando hay una ofensa, ustedes, por ejemplo, hay problemas siempre, ¿no? En la familia, en el trabajo. Entonces hay una ofensa, ¿no? Y los papás, digamos, tienen un problema con sus hijos. Si el papá o el hijo no arreglan ese problema con su papá o con su hijo, y si lo dejan así, y si no hacen nada y se crece una raíz de amargura, estás condenando al infierno a tu hijo, porque se va a perder, se va a ir al mundo, se va a ir de la casa, y el papá ya se va a desanimar, va a dejar el servicio, y el hijo se va a ir a las drogas, etcétera. Pasa, ¿no? Y es como si estuvieras mandando a tu hijo al infierno, es decir, condenándolo ¿a qué? A la perdición, por no solucionar un problema que, según palabras del Señor Jesucristo, se arraiga en el corazón. Santiago habla de las pasiones. ¿Es claro esto, hermanos? Es decir, evidentemente que el decirle a alguien una palabra como estas, no, o sea, la condena del Señor Jesús, que es quedar expuesto al infierno de fuego, no implica solamente el verbalmente decirle a alguien, sino con nuestras acciones, con lo que hay en nuestro corazón, hermanos. Nos decimos cristianos y no mostramos el amor de Cristo en nuestro corazón ante nuestro semejante. ¿Cómo es posible eso? El decir o el pensar cosas como allá él, cada quien con su vida, no me interesa lo que hagas con tu vida, estás condenando a la perdición a tu hijo, a tu papá, a tu viejito, a cualquier persona. Tú tienes la obligación delante de Dios, usted tiene la obligación delante de Dios, perdón que hable de tú, usted tiene la obligación delante de Dios de corregir o de hablar o de tratar de conciliar o de llegar a un acuerdo, lo vamos a ver más adelante. Si no lo hace, mi hermano, es como si usted estuviera condenando a la persona al infierno, porque usted sabe que está fallando o no, y sabe que está mal, y el no corregir es como decir: no me interesa que se pierda, no me interesa lo que haga. Y esa acción para el Señor Jesucristo nos hace quedar a nosotros también expuestos a la perdición, según el verso 22. Lo que el Señor Jesús enseña es que cuando una persona condena a otra al infierno, su caso debe ser llevado ante la justicia divina para que reciba la misma sentencia si no se arrepiente. No me interesa lo que haga mi hermano, él me ofendió, no le voy a pedir perdón, no me importa, él con su vida, es una violación al sexto mandamiento, porque tu hermano puede morir espiritualmente en la fe, desanimarse y perderse, y estás matando, según palabras del Señor Jesucristo. Para el Señor Jesucristo, nuestro Maestro, el intérprete por excelencia de la ley, el odio
es un crimen, un delito. En los tiempos del Señor Jesús el odio se castigaba incluso penalmente, hoy no. Es decir, para el Señor Jesús es un pecado. Y el lenguaje insultante, las malas palabras para un hermano o un semejante, es como un homicidio para el Señor Jesucristo. Por ello es que no debemos tener resentimiento y debemos cuidar nuestras palabras, hermanos, que no ofendan, que no lastimen. Dice Salomón que la palabra dura es como golpe de espada, pero la palabra blanda como árbol de vida. ¿Lo ha leído? La escritura es hermosa, hermanos. Cuando Salomón hablaba del árbol de vida y comparó las palabras blandas y sabias con el árbol de vida, en los tiempos de Salomón pues no había medicinas como hoy tenemos usted y yo, penicilina, paracetamol, lo que nos tomamos, ¿no? Entonces la gente iba a un árbol que era el que le llamaban el árbol de vida, e iban a ese árbol y era un árbol medicinal. Cortaban pedazos de la corteza del árbol y arrancaban hojas, hacían sus ungüentos, los tomaban, los bebían o se los untaban y la gente era sanada. El Señor se los dio. Y cuando Salomón dice que las palabras blandas son como árbol de vida, habla de que tu palabra puede sanar o puede curar un pecado, una falta, la puede cubrir o puede matar como golpe de espada. Es lo mismo que está diciendo el Señor Jesús. El pasaje lo expresa el Señor Jesucristo en tres maneras o grados diferentes, siendo el último grado el infierno de fuego. Primero dice el Señor Jesús, ¿verdad? Si te enojas, eres culpable de juicio. Si le dices necio a tu hermano, corres el riesgo de ir ante el Sanedrín. Y finalmente dice el Señor Jesús, y si le dices fatuo, serás culpable de ir al infierno de fuego. Por cierto, mis hermanos, en los tiempos del Señor Jesús casi no se hablaba del infierno, como hoy en nuestros tiempos pasa. Muy poco se habla del infierno, ¿verdad? Y hasta le dicen a los predicadores que invitan, casi no hables del infierno, no menciones la palabra pecado, no hables de etcétera, ¿no? En los tiempos del Señor Jesús, los maestros de la ley, los predicadores, dejaron de hablar del juicio divino que vendría, dejaron de hablar del pecado. Ellos se centraban en los mensajes de ánimo, de satisfacción, a causa del dinero que se les pagaba. El Señor Jesús les dijo a los fariseos hipócritas, ustedes devoran las casas de las viudas. Es decir, con tal de ir a hacer oración, pedían buenas ofrendas. Todo lo que pase hoy es mera coincidencia. Pero hay fariseos. Por eso es que los liberales que le dicen fariseos a los estudiosos de la Biblia y que cobran por ir a predicar, realmente ellos son los fariseos. Y por cierto, en los tiempos del Señor Jesús, como les decía, casi no se hablaba del infierno de fuego. ¿Por qué digo esto? Porque cuando el Señor Jesús les dijo en el verso 22 que quedaríamos expuestos al infierno de fuego, fíjense que esto era una alegoría era una ilustración. El Señor Jesús no apuntó, es decir, para que ellos entendieran de lo que hablaba, utilizó una ilustración. A las afueras de Jerusalén, en los tiempos del Señor Jesús, había un lugar que le llamaban el Valle de Hinnom. Y en este valle quemaban la basura, quemaban los animales muertos. En este valle los hombres que eran leprosos los mandaban ahí a que se calentaran. Los pobres ahí se sentaban a calentarse con las llamas del fuego, el Valle de Hinnom. Entonces a ese valle, porque comúnmente ardía y había mucho fuego a las afueras de la ciudad, le pusieron el infierno de fuego como un sobrenombre, que es en el original el Valle de Hinnom. Entonces cuando el Señor Jesús habla del infierno de fuego, señaló o pudo haber señalado a ese valle para que los discípulos voltearan y supieran a qué se refería. El Señor Jesús predicó del infierno, hermanos, de la condenación. Y noten cómo es el sermón del Señor Jesucristo.
¿Cómo él lo va llevando? Dicho sea de paso, ¿ustedes se acuerdan o han leído el Sermón del Monte, cómo comenzó su predicación del Sermón del Monte? Él comenzó predicando en el capítulo 5, un poquito antes, capítulo 4, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó a predicar. Y estoy extrayendo una parte nada más de la predicación del Señor Jesús. Pero él comenzó a predicar. Este es un tema, hermanos, del reino de Dios, del perdón, del no matar. Entonces aquellos que andan predicando del reino de Dios andan predicando otras cosas que no. El reino de los cielos sufre violencia, dijo el Señor Jesús, y los valientes lo arrebatan. Es decir, los que se atrevan a cumplir los mandamientos, no otro tipo de valentía. Sigamos leyendo, capítulo 5, verso 23. Noten cómo el Señor Jesús liga su mensaje, maestro. Verso 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, verso 24, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y ¿qué? Y presenta tu ofrenda. En vista de la posición peligrosa de una persona enojada, esta persona debe cuidarse de la manera en que ofrece su ofrenda al Señor. Aquí la palabra ofrenda, uno de sus significados es adoración, hermanos. El acto de sacrificio a Dios no es tan importante como el espíritu con que se realiza. En la adoración a Dios hay un principio, hermanos. No es lo que hagas, no es lo que cantes, no es lo que toques, es con qué motivación lo haces. No se trata de que adoremos, sino cómo adoramos. El día de hoy estaba leyendo una publicación que puso mi amigo Fran Dani, que toca el piano, y me gustó mucho porque hasta la anoté aquí. Él puso: la música es solo un instrumento para adorar a Dios. Y así es. No es tan importante lo que hacemos como con qué motivación lo hacemos. Y usted puede venir a adorar a Dios, hermanos, y levantar sus manos en sacrificio vivo al Señor, presentar sus cuerpos en sacrificio vivo al Señor, pero si usted no medita lo que hay en su corazón, puede estar violando el sexto mandamiento y su ofrenda puede no estar siendo acepta delante de Dios. Gracias, hermano. La pregunta es: ¿cómo venimos a la iglesia a adorar al Señor, a entregar nuestra ofrenda al Señor? Según el Señor Jesucristo, antes de venir a entregarle algo al Señor, porque no habla solamente de dinero, por supuesto, sino la ofrenda es todo aquello que le damos al Señor: la adoración, la alabanza, la exaltación, la obediencia. Entre ello, por supuesto, que va incluido la ofrenda. La pregunta es: ¿cómo lo hacemos delante de Dios? No si lo hacemos o no. Qué importante es obedecer y hacerlo, pero ¿cuál es nuestra motivación? Hipócritas, les decía el Señor Jesús a los fariseos. Daban su ofrenda, daban su adoración, pero con su corazón no perdonaban la ofensa, asesinaban. Levítico 19:5, no lo busque, dice: cuando ofrecieres sacrificio, ofrécelo de tal manera que sea acepto. No es como nosotros queramos alabar al Señor, no es como nosotros queramos llevar nuestro cristianismo, es como Dios dice que debemos hacerlo. La pregunta es: ¿tomamos antes de dar nuestra adoración a Dios tiempo para reflexionar en cómo está nuestro corazón, o si tenemos rencor, odio en nuestro corazón para con nuestro semejante? ¿O llegamos solamente a la predicación? Bueno, hay quienes salen tarde de su trabajo, de su escuela y vienen corriendo, ¿verdad? Pero la enseñanza del Señor Jesucristo es: antes de venir y entregar tu adoración, tu alabanza, tienes que meditar en cómo está tu corazón y en disponerte a obedecer los principios de la Escritura.
Dios no está interesado en sacrificios o en mucha adoración. A Dios no le hace falta adoración, hermanos. A Él lo adoran 24/24. Dijo Juan en el Apocalipsis, y de día y de noche cantaban santo, santo, santo. Nosotros a veces cantamos santo, santo, santo solo en la iglesia. En nuestra casa parece que no adoramos, u oramos, o leemos la escritura. Ahí en el cielo de día y de noche. Dios no está interesado en nuestro sacrificio o en mucha adoración. Dios está interesado en nuestro corazón. El sabio dijo: dame, hijo mío, tu adoración. ¿Qué dijo? Dame, hijo mío, tu corazón. Porque dándole el corazón a Dios y obedeciendo sus mandamientos, la adoración va a fluir de manera natural. Pero si nuestro corazón está lleno de amargura, de rencor con tu familiar, con tu prójimo, no vas a poderle entregar una verdadera adoración a Dios como su palabra dice que le debe ser entregada. Le podemos adorar, alabar, pero dice Levítico, por eso lo leí: cuida de que cuando entregues sacrificio, lo entregues de tal manera de que sea acepto. Ese es el asunto, hermanos. Ese es el asunto. Sigamos leyendo nuestro excelso Señor Jesucristo, nuestro Rey y Maestro. Verso 25. Él nos da el consejo y nos dice, ¿qué dice ahí? Ponte de acuerdo con tu adversario. ¿Cuándo? O sea, no 5 años o 10 años después, ni una semana después, pronto. Esto significa en cuanto tengas la oportunidad o la primera oportunidad. Entre tanto que estés con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. Verso 26, de cierto les digo que no saldrán de allí hasta que paguen el último cuadrante. Fíjense, el verso 25, la primera parte del verso 25 nos regala una enseñanza bien importante, hermanos. Estos versos nos enseñan una verdad, que Dios siempre va a permitir en su soberanía, que haya una oportunidad de reconciliación. Siempre. ¿Sí o no, hermanos? Siempre va a permitir en su soberanía que haya una oportunidad de reconciliación. De alguna forma, de alguna manera, Dios va a permitir que como hijos de Dios, usted y yo podamos ponernos a cuentas con nuestros hermanos, llámese nuestra familia, jefe de trabajo, etcétera, quien sea, ya sea que hayas ofendido o que a ti te hayan ofendido. En la reconciliación, en el acuerdo, no importa si te ofendieron o si ofendiste. De la misma forma, tú como hijo de Dios tienes que buscar la reconciliación. Oye, pero a mí me hicieron, a mí me ofendieron. No importa. Es difícil, ¿verdad? Pero el Señor nos va a ayudar, hermanos. El Señor nos va a ayudar. Ahí, hermanos, en ese momento va a ser probado nuestro cristianismo. ¿Es verdadero o aún tenemos mucho trabajo por hacer? Porque probablemente falso no es, pero nos falta entender. David decía: hazme entender tus mandamientos, Señor. Hoy en la semana platicaba con uno de los muchachos de alabanza y le decía: mira, si te cuesta trabajo obedecer algún mandamiento de la palabra de Dios, espera, no te arrebates y dile al Señor que te haga entender. Y Él te va a hacer entender conforme vayamos creciendo, vayamos madurando. Pero oremos a Dios y hagamos la oración de David: hazme entender las maravillas de tu ley para que mis ojos sean abiertos y conozca tus mandamientos, oh Jehová, que son más preciosos que el oro. Dijo David. Ahí es donde nuestro cristianismo será probado. No matarás. Es el mandamiento, hermanos. Según estos versículos, mis hermanos, no tomar ventaja de la oportunidad de reconciliarse, porque a veces hay oportunidad de reconciliarse y como que nos hacemos de la vista gorda, ¿verdad? Y ahí está nuestro familiar y ahí está nuestro hijo, estamos en la hora de la comida y todos callados. Todos callados, hermanos.
No tomar ventaja de la oportunidad de reconciliarse con el hermano con el que nos agredió o agredimos significa que la persona deberá pagar la pena por no haberse reconciliado, por violar el sexto mandamiento. Ley moral de Dios, ley eterna de Dios. El Señor nos dará la oportunidad de estar a cuentas y no violar el sexto mandamiento, que como vemos se transgrede no solamente con el delito de asesinato, hermanos. El Señor es más profundo. Hay una anécdota que, si ustedes me permiten, se las voy a leer, de un predicador que se llama Stanley Jones. Escúchenla, por favor. Se llama la anécdota Construyendo Puentes. Si ustedes la buscan en internet, hay otra versión más amplia, pero esta es una versión corta. Este predicador cuenta esta anécdota que él vio, que una persona le contó. Dice la anécdota, se las voy a leer. Dos hermanos que vivían en granjas adyacentes, o sea, en granjas adyacentes, se pelearon. Era la primera discusión, y sería que tenían muchos años. Ellos cultivaban juntos las mismas tierras que habían heredado de su padre. Si tenían uno su granja de un lado, otro de otro, y cultivaban juntos. Pero esta larga y beneficiosa colaboración, habla del trabajo, terminó repentinamente con esta pelea, que comenzó por un pequeño malentendido que fue agrandándose hasta convertirse en un abismo entre ellos. Una mañana alguien llamó a la puerta del hermano mayor, y al abrir el hermano vio a un hombre con una caja de herramientas. El hombre dijo: soy carpintero y estoy buscando trabajo por unos días. Dijo este extraño: he pensado que quizás usted pueda darme trabajo en su granja. Y el hombre dijo, el hermano mayor: claro que sí, le daré trabajo, muy contento. Tengo un buen trabajo para usted. ¿Ve el otro lado del arroyo en aquella granja? El hombre dijo: sí, lo veo. Ahí vive mi vecino. Bueno, es mi hermano menor. La semana pasada había entre las dos granjas una hermosa pradera, pero él desvió el cauce del arroyo con su tractor para que las aguas hicieran una separación entre nosotros. Pues si quiere separación, la va a tener, dijo el hermano mayor. ¿Ve usted aquel montón de tablas de madera junto al granero? Quiero que durante los días que yo voy a estar fuera de la granja para ir al pueblo a buscar provisiones, construya una cerca de 2 metros de alto entre las dos granjas. No quiero ver a mi hermano nunca más. El carpintero respondió con calma y le dijo: yo me hago cargo de la situación. En cuanto usted regrese, le entregaré un trabajo que le dejará satisfecho. El carpintero trabajó sin descanso durante los 3 días que el hermano mayor estuvo ausente. Cuando el granjero regresó, justo había acabado de concluir su trabajo, pero el granjero quedó atónito, impresionado. No había ninguna cerca. En su lugar había un puente de madera que unía las dos granjas por encima del arroyo. Una obra de arte de carpintería. Una obra de arte de carpintería. Y estaba el hermano mayor todavía asombrado, contemplando el puente, cuando vio que su hermano menor venía corriendo de la granja y abrazándole le dijo: hermano, me has vencido. Mira que construir este puente hermoso después de lo que yo te hice y te dije, no puedo decir ni una palabra. Todavía estaban abrazados cuando ambos vieron que el carpintero se marchaba andando por el camino sin decir ninguna palabra. Espera, le dijo el hermano mayor, quédate unos días más. A lo que el carpintero respondió: tengo muchos más puentes que hacer. ¿Entienden la reflexión, hermanos? Ese puente el Señor lo construye a través de su palabra. Él era carpintero también, ¿verdad? Y Él construye ese puente a través de su palabra para que usted vaya y se reconcilie con esa persona. Si usted no lo quiere usar, pues ya es asunto de usted, ¿verdad? Ojalá que lo haga, que lo hagamos. Vamos a estudiar 2 pasajes más para ir terminando.
Vamos a Levítico capítulo 19, verso 17. Levítico capítulo 19, verso 17, que nos habla precisamente de esta enseñanza del Señor Jesucristo, del Antiguo Testamento. ¿Estamos ahí? No aborrecerás a tu hermano en tu corazón. Razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. ¿Sí dice así? Verso 18. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo, dígalo todos juntos, como a ti mismo. ¿Quién firma? Yo, Jehová. Estos versos, hermanos, describen el origen de los homicidios. Fíjense que en base al verso 17 de Levítico 19, en el Antiguo Testamento, en los tiempos de Moisés, la tradición judía enseña que los consejeros, los maestros, Moisés mismo, tomaban un tiempo de enseñanza cada cierto tiempo, puede ser diario, cada tercer día, cada semana, cada cierto tiempo, y ellos enseñaban al pueblo de Dios a razonar en vez de odiar si es que los ofendían, y a procurar por medio de un razonamiento tranquilo y benigno traerle al conocimiento de su falta o de su pecado. Ellos tomaban como consejeros tiempo en decirle a la gente: no te preocupes, te ofendieron, tienes que razonar con él, tienes que hablar con él, hacerlo entender de su pecado. Ahora, de no hacer caso de este principio que nos enseña Levítico, o en caso de que el ofendido no quisiera reaccionar a la manera de la ley del Señor, era considerado participar del pecado. Cuando la Biblia habla de participar del pecado, ¿de qué está hablando, hermanos? ¿Cuál era el pecado del ofensor? O cuando a ustedes los ofenden, el que lo ofendió a usted viene derivado, como nos enseña Santiago, de una mala pasión en el corazón, ¿verdad? Entonces, el pecado del ofensor no solamente radica en lo que te hizo, sino lo que hay en el corazón, que fue lo que causó lo que te hizo. Cuando la Biblia habla de que no participes de su pecado, es que si tú no perdonas, si tú odias y si tú tienes sentimiento de venganza, tú ya estás participando del mismo pecado que dio origen a la ofensa del ofensor. ¿Es claro esto? Es decir, es cuando la Biblia habla: no participes de su pecado. Si no perdonas, si no pasas por alto la ofensa y estás decidiendo guardar odio en tu corazón, rencor, etcétera, ya estás participando del mismo pecado que causó la ofensa de tu agresor, y por tanto tú te vas a convertir en un agresor. Es pecado según la Escritura, hermanos. La enseñanza de los sabios y de los consejeros y la enseñanza de la Escritura en esta noche para nosotros consistía en eso, en no criar pensamientos de rencor, de odio o de malicia. No debemos meditar en la venganza, ni siquiera debe pasar por nuestra mente contra la persona que nos hubiera ofendido. La enseñanza consiste y consistía desde hace más de 4,000 años que se escribió este hermoso libro. Consistía y consiste en poner la causa o la ofensa en las manos del Señor, mis hermanos, e ir a tratar de convencer del pecado o de la falta al hermano, al enemigo. A eso se le llama razonar. Noten, mis hermanos, razonarás con el prójimo, según el verso 17 de Levítico 19, léalo ahí. Es el único modo de impedir que el odio se forme en el corazón cuando te ofenden. Razonar con el prójimo. Según este pasaje, incurrimos en culpa delante de Dios por no corregir, enseñar e instruir a nuestro prójimo por su falta. A eso la Biblia le llama que tú odias a tu prójimo, lo que habló el Señor Jesucristo. Con tus palabras no mandas o condenas al infierno a una persona, pero con tu acto, con la carencia de la corrección, lo estás condenando. Cuando nos ofendan, hermanos, nuestro corazón y nuestra mente debe pensar: tengo que ayudar al que me ofendió, tengo que ayudarlo,
tengo que hacerle un favor, ayudarlo a corregir su falta. Tenemos que quitarnos toda maldad y vestirnos de amor fraternal, hermanos. Noten cómo, de acuerdo a la Escritura, desde el Antiguo Testamento, porque vemos Levítico y vemos Mateo, las relaciones entre las personas debían basarse en el amor. El odio destruye las relaciones de amor. El amor al prójimo era la base de la convivencia moral de la ley del Señor, tanto en el Antiguo Testamento como en el Antiguo Testamento y hoy en nuestros días. El corazón del Antiguo Testamento es amar a Dios y amar al prójimo. Al Señor Jesús le preguntaron: ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Amarás a tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. La reprensión amable, razonar con el prójimo, tiene dos propósitos, o tenía dos propósitos y los tiene. En primer lugar, ayuda a la persona a que cambie. Ayuda a la persona a que cambie. Piense, ¿a usted lo han reprendido amablemente y le han hecho ver algunos errores que ha tenido? Ahora sí que a puros chanclazos. Yo creo que a todos en alguna ocasión nos han hablado bien, ¿verdad? Y nos han dicho: tienes que corregir. Y de hecho así tenemos que hablar, una reprensión amable. La reprensión amable ayuda a que la gente cambie, hermanos. Por eso dice la Escritura: déjese de vosotros toda gritería. No debemos gritar, hermanos, para reprender. No es necesario, según la Escritura, no debemos hacerlo. Y el segundo propósito de la reprensión era que el que reprende, el ofendido, puede dejar de guardar rencor o amargura. Es decir, cuando tú vas y muestras el error de tu hermano, de tu familiar, de tu tío, de tu tía, tú haces libre tu corazón de toda amargura y no incurrirás en pecado, mis hermanos. Verso 18 de Levítico 19, y con esto terminamos, y vaya sacando su paraguas. Verso 18 dice: no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Palabra de Dios, firma yo Jehová, firma el Señor. El odio guardado en el corazón, hermanos, conduce al rencor. El rencor puede terminar en violencia al tratar de alguien vengarse. Jesús dice que el odiar al prójimo es una violación al sexto mandamiento, mis hermanos. Por ello debemos pedirle sabiduría al Señor y debemos cuidarnos de no violar este hermoso mandamiento. Y el odio es una forma de violarlo, es un pecado delante de Dios. Es una forma de transgredir los principios que representan la moral santa, santa, santa de Dios, nuestro Padre y Señor. Por eso es que debemos perdonar y ponernos a cuenta, según palabras del Señor Jesús, pronto con nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros semejantes, porque sabemos que a Dios no le agrada que ese rencor esté en nuestro corazón. Esa es una violación al sexto mandamiento. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias te damos, Señor, porque ella está viva y eficaz. Y está tan vigente, Señor, como lo estuvo hace 4,000, 5,000 años. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Dele gracias, mi hermano, por su palabra, y póngase de pie, váyase poniendo de pie. Levante sus manos y dígale al Señor: ayúdame. El levantar nuestras manos, según la Escritura, es una señal de dependencia de Dios. Es difícil, Señor, el obedecer tu palabra. Es complicado ir a ponernos a cuentas con quien nos ha ofendido tan gravemente. Pero Pedro dijo: Señor, ¿a quién iré?
si tú tienes palabras de vida eterna. Y levantamos nuestras manos, Señor, dependiendo de ti, porque nuestra naturaleza, nuestras pasiones pelean entre nosotros, Señor, para impedirnos estar a cuenta con nuestro semejante. Ayúdanos, Señor, a agradarte en todo, agradarte en todo lo que hacemos, Señor, porque queremos andar como es digno de ti, Señor, agradándote en toda nuestra vida. Y tu palabra, Señor, nos enseña cómo agradarte y cómo presentarnos delante de ti. Entendemos, Señor, que no es lo que hagamos, sino cómo lo hacemos, con qué motivación lo hacemos, Señor. Te damos gracias, Padre. Ayúdanos para que nuestro corazón esté recto delante de ti. Ayúdanos, Señor, a entender tu exhortación y a cambiar lo que tenemos que cambiar, Señor. Que tu palabra nos dice lo que debemos cambiar.